Hola, buenas tardes, hermanos, amigos que nos escuchan. Una vez más estamos aquí para hablar un poco de la palabra y hablar un poco de la noticia que me llegó hoy en día. Y para eso quiero darles unas palabras del Señor Jesús, de nuestro bendito Salvador, que dijo: el que quiera venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la encontrará. No me puedes decir Señor, Señor, si no haces lo que yo digo. Entonces, con estas palabras yo quisiera hablarte hoy de una noticia que me enteré en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sucedió que la exesposa de un pastor, exesposa porque el pastor supo que andaba con su coach del gimnasio, ¿verdad? Y bueno, divorciaron. Entonces la exesposa del pastor, al no tener dinero, sabía dónde guardaba dinero su esposo, y junto con su amante se metieron a esa casa. O sea, es decir, que el pastor no guardaba el dinero en el banco, ¿verdad? ¿Por qué será? Y el dinero de los diezmos los guardaba en casa de su suegra, de su mamá, perdón, de la mamá de él. Y entonces robaron ahí 1,000,000 de pesos. 1,000,000 de pesos. Más aparte, lo que tuviera el pastor por otros lados, o en banco, o en otras cuestiones. Y me hace la pregunta siguiente: miren, hermanos, en realidad es triste ver que hoy muchos pastores se van al pastorado por cuestión de empresa. Ven a la iglesia como una empresa, y la iglesia no es una empresa. La iglesia es la novia de Cristo, que debemos de cuidarla, protegerla, adornarla, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Presentársela a Cristo como una virgen pura. Los pastores, por eso Santiago dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que acarrea mayor condenación. Los pastores que solo quieren pastorear, o que quieren ese puesto, o que anhelan ese puesto con la única intención, o con la intención añadidas a otras intenciones, de enriquecerse, están cayendo en la misma condenación del diablo. Es triste ver que hoy en día muchas pseudo iglesias, porque eso es pseudo iglesias, pastoreadas por lobos que solo están trasquilando y enriqueciéndose. Y no es extraño que esta iglesia haya sido una de las iglesias que están añadidas a Casa de Oración Guatemala, con Cash Luna, ¿verdad? Un hombre que tiene una riqueza increíble, con una colección de Rolex y un jet privado. ¿Por qué será? No sé. Pero ese no es el modelo que nos dejó Cristo. Yo te pregunto, hermano, con ese 1,000,000 de pesos, ¿no hubiéramos podido sostener a unos 10 misioneros durante un año? Para que el evangelio llegue a esas partes donde no ha llegado, para que el evangelio llegue y florezca más en nuestro país. ¿Cuál es la necesidad de un pastor de enriquecerse? Digo, y te aclaro algo: hay pastores que, mis respetos, yo conozco pastores con un amor, una pasión y una humildad, y que utilizan el dinero correctamente. Lo conozco, y no pocos, también son varios. Pero la gran mayoría hoy en día de los pastores es eso. Oigo en los seminarios, en la mayoría de los seminarios, repito, no todos, tengo que hacer esas aclaraciones, porque a veces al hablar general la gente entiende que todos, ¿verdad? Y luego hay hermanos que dicen: pero no todos. Pues obvio, estamos hablando en general. Pero bueno, lo especificaré para no crear ese tipo de conflictos. Entonces, la mayoría de los seminarios hoy en día enfocan al ministro a ser un empresario, no a ser un siervo de Dios. Yo no sé qué tú opines, o veme ahí poniendo comentarios. ¿Qué tú opinas de eso? Que en los seminarios estén enseñando a los pastores a ser empresarios, a tener mentalidad de empresario. Eso no nos enseñó el Señor Jesús. Jesús nos enseñó a ser siervos, a tener humildad, amor, pasión por las almas.
nosotros leemos a los de la antigüedad y no eran así. Cuando la iglesia se empezó a corromper, entonces la verdad es que en ese momento, cuando la iglesia sufrió muchos daños, ya no fue algo confrontante con el mundo, porque estamos anhelando parecernos al mundo. Pero recordemos algo, hermano: nuestra ciudadanía no está aquí en los cielos, no está aquí en la tierra, perdón, ya me equivoqué, ya dije una herejía. No está aquí en la tierra, sino está en los cielos. Jesús dijo: no acumuléis riquezas aquí, acumuladlas allá arriba. Hermanos, hay un eterno peso de gloria que podemos ir acumulando para cuando lleguemos con el Señor Jesús. Va a haber galardones, va a haber coronas, va a haber niveles, porque sí va a haber niveles. Al Señor le agrada un orden en todo, y siempre pone a regir en cualquier creación. Por ejemplo, en los ángeles hay órdenes, ¿sí? Por ejemplo, nosotros lo vemos en las cuestiones de los seres caídos, los seres angelicales caídos, que hay gobernadores, principados, potestades, ¿verdad? Huestes. Entonces hay niveles. Dios siempre ha puesto esas jerarquías en todo. Entonces muy probablemente cuando nosotros estemos en el cielo va a haber niveles. ¿Y quiénes van a ocupar esos niveles? Los que entregaron por amor sus almas al servicio del Señor, ¿sí? Entonces es triste ver estas noticias, y no es la primera. Ya hemos escuchado varias en Coatzacoalcos. Esta sucedió en Tuxtla Gutiérrez. En Coatzacoalcos hace unos años atrás también sucedió algo muy similar. Estamos viendo cuestiones como la gente utiliza el evangelio. Alguien me decía que un día escuchó a un pastor que era abogado decirle a un compañero del abogado: pásate a ser pastor, acá se gana más que allá. Entonces, qué increíble es. Dice Edgar: yo lo oí con mis propios... No, en serio, no te estoy mintiendo, lo oí. Entonces, qué terrible, hermanos, es eso. Padres, porque eso sí también otro amigo me lo dijo muy cercano, un pastor, que a su hijo no le permitió estudiar su carrera que él quería, sino lo mandó a un seminario. Dice: porque tú te tienes que quedar aquí para ayudarme en la obra, porque aquí vamos a expandir esto y se gana más. Entonces, qué terrible es ver eso. Qué terrible, hermanos, es ver que ocupen a la novia de Cristo como un medio para enriquecerse. Lo que no saben, repito, o si lo saben, no lo quieren aceptar, como la gente cuando estuvo Cristo andando aquí, ¿verdad?, que no querían aceptarlo. Es que viene un juicio terrible para sus vidas el día que estén ante Cristo, porque Él no perdonará a todo aquel que se haya aprovechado de su rebaño, a todo aquel que se haya aprovechado de sus ovejas para sacar fines para Él mismo. Por eso la Biblia nos advierte acerca de la doctrina de Balaam, y esa es la doctrina de Balaam, ¿verdad? Utilizar el ministerio para obtener enriquecerse, obtener favores, poder, autoridad, dinero. Y qué triste es ver eso, hermanos. Y sin embargo, voltear, y muy pocos, hoy en día es lo que veo también, que muy pocos, y no, tenemos que incluirnos, hermanos, no volteamos a ver a nuestros hermanos perseguidos, no volteamos a ver a la iglesia perseguida. Hay hermanos que están sufriendo tremendamente, ¿y en qué los estamos apoyando? Ni siquiera con nuestras oraciones ni nos acordamos. Es más, hoy en día las oraciones, he estado en oraciones de iglesia, son tan vanas, tan egoístas, tan superficiales, que dices: ¿qué está pasando? En serio, me analizo y me tomo yo mismo. ¿Qué nos está pasando? No podemos seguir así, necesitamos arrepentirnos y cambiar nuestra mentalidad. Y no solo hablo de los pastores, hablo de la Grey también. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro dinero? ¿Estamos invirtiendo en el reino de Dios? ¿Realmente estás invirtiendo? Bueno, hermano, yo doy mi diezmo y ya con eso ya está ahí. No me voy a meter si los diezmos son o no son, no me voy a meter en ese tema, porque ese tema sería llevarnos 2-3 likes por ahí. Pero yo lo que quiero es que lo que demos, lo demos realmente, y supervisemos que se utilice para el Señor. Y que realmente demos, como dijo David: no voy a dar lo que no me cueste. Que, hermanos, que demos en verdad con el deseo y la pasión de ver que la obra de Dios crezca. Y si lo estamos dando es: hey, pastor, ¿qué se hizo con lo que yo di? Quiero cuentas de eso. Y si el pastor te dice: no, aquí yo soy la autoridad, entonces salte de esa iglesia.
salte de esa iglesia porque no, el pastor tiene que rendir cuentas a su iglesia de lo que está haciendo con el money. ¿Sí? O los que estén administrando el money tienen que rendir cuentas de lo que están haciendo con ese dinero y a dónde se destinó. Si tú lo destinaste hacia misiones, se tiene que destinar hacia misiones. Nada de que porque el pastor dijo y es la autoridad se pasa para acá. No, señores, esa no es autoridad pastoral. La autoridad pastoral radica en el apego que tenga el pastor a la Biblia, nada más. No, de ahí no tiene ninguna autoridad. Y eso es bíblico, ¿eh? El pastor no tiene por qué influir en tu vida fuera de lo secular, fuera de la iglesia. El pastor solo puede ordenar lo que va conforme a la palabra de Dios, porque es lo que lo respalda su autoridad. Entonces, repito, hermanos, tenemos que cambiar. Es tiempo de ver cuando la iglesia tuvo un auge, qué es lo que hacía. Y copiemos, como dijo el profeta Isaías: preguntad por las sendas antiguas y ved y analizad y caminad por ellas. Tenemos que volver a sus primeros pasos, tenemos que volver a lo que nos dice la palabra de Dios. Si no, seguiremos teniendo el tan poco impacto que tenemos hoy en día. Porque hoy en día me podrás hablar que hay iglesias de 50,000 y qué impacto tiene. Yo te puedo hablar que conozco una iglesia que para mí no tiene doctrina, la verdad, muy mal, en Puebla, que tiene más de 50,000 miembros. Pero ¿qué impacto tiene sobre Puebla? Ninguno. Puebla sigue sumergido en pobreza, en delincuencia, en robos, en asaltos, en todo eso. Y ese número que creció no influyó en las cifras. En cambio, aumentaron esas cifras. Entonces, ¿cuál es la influencia de la iglesia? Yo veo, sin embargo, en la antigüedad, una iglesia que crecía e impactaba a su sociedad. Impactaba en los números. Tanto que la gente veía a los cristianos y decían: ¿quiénes son estos? Estos son muy diferentes. ¿Sí? Entonces, hoy no estamos teniendo ese efecto. Hoy no estamos teniendo ese efecto. Y necesitamos regresar otra vez a las sendas activas, a nuestros primeros pasos como cristianos. Escuchad la voz del Señor a través de su palabra. Yo te invito a que medites la palabra de Dios. Y también quiero hacerte partícipe de una noticia. Mira, no sé si se ve ahí, pero sí, a través de un convenio que tengo con un hermano, que Dios lo siga bendiciendo y todo eso, me cayó un dinerito y lo ocupé para comprar un megáfono, porque tristemente, también lo digo y me estoy incluyendo, desde hace 2 años no salía a predicar en las calles. Yo antes predicaba con un megáfono en las calles, pero se me dañó ese megáfono y por situaciones económicas y otras cuestiones, problemas que se me vinieron y muchas cosas, dejé de predicar en las calles. Y principalmente pues el megáfono, no tenía cómo conseguir otro megáfono, y doy gracias a Dios y gracias también a este hermano que Dios lo utilizó, que Dios lo siga bendiciendo. Pude comprar este megáfono y una vez más vamos a ir a las calles a predicar el evangelio. Y yo te invito, junto conmigo, a hacer lo mismo. Salgamos a predicar el evangelio. Salgamos a hablarle a la gente de Cristo, de ese evangelio verdadero, de ese evangelio auténtico. Llamarlos a la salvación, al perdón de pecados, al arrepentimiento, realmente, para que nosotros podamos ver la obra de Dios. No prediquemos un evangelio light, hermanos. Eso también les pido. Si salen a predicar, mira, si vas a salir a predicar un evangelio light, mejor no lo prediques, porque Dios te va a pedir cuentas de eso. Analiza cómo predicaban los apóstoles, cómo predicaron los evangelistas, cómo predicaron los profetas en las escrituras, y vas a ver cómo tenemos que predicar el evangelio. Entonces, salgamos a predicar así el evangelio, hablemosle a la gente de Cristo y entreguémonos a Él, porque tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, y tenemos que cumplir el mandato del Señor: id y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que salir adelante, tenemos que empezar a idear proyectos, hermanos, donde podamos mandar gente a esos lugares peligrosos que necesitan. Por ejemplo, Corea del Norte es el país donde menos cristianos hay. Necesitamos misioneros ahí, necesitamos hombres de Dios ahí. Entonces yo te invito a que estemos orando para que Dios envíe obreros a su mies también en nuestro país, porque hay muchas iglesias, pero muy pocas que predican la verdad, y que hay pastores que tengan un corazón realmente pastoral. Conozco algunos, gracias a Dios,
unos hermanos que son una bendición, la verdad. Te puedo recomendar algunos aquí en México, el pastor Charlie Velasco, hay otro pastor que se me olvidó ahorita su nombre, bueno, el pastor Luis Contreras, ¿verdad? En Gracia, el pastor Charlie Velasco en la iglesia del Señor Jesucristo, Filipenses 2:11, así se llama. Te los puedo recomendar ampliamente. Son hermanos con un amor, una pasión, una entrega, la verdad, wow. Y ver que hay hombres así y que podemos nosotros copiar ese ejemplo. Entonces yo te invito a meditarlo, déjame tus comentarios si crees que estoy en lo cierto, si no. Y quiero recomendarte también un libro. Claro, primero la Biblia, hermano. Todos los días hay que leer la Biblia. Es nuestro libro cabecera, nuestro libro principal, y no debe haber otro libro que lo supla. Pero si quieres un libro secundario, te recomiendo El diario de David Breitner, con una advertencia nada más. Ten cuidado, porque ese libro puede hacer que dejes todo por Cristo. Que Dios te bendiga. Medítalo, déjame tus comentarios, estoy para servirte.